Muy buenas tardes, queridos hermanos, visitas que se encuentran en medio nuestro. Esperamos poder acogerles bien y quizás conversar un poquito más para conocernos también a lo que termina este culto. Y bueno, recordando un poco lo que ha sido la semana, pensándolo como iglesia, fue una semana donde nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar, como bien saben, a nuestros hermanos de la familia Burgos Troncoso, que son miembros también de esta iglesia. Cuando nuestro hermano Pedro Burgos ya durmió finalmente en los brazos del Señor. Y bueno, él ahora disfruta de la presencia del Señor, como dice Pablo también, ausente del cuerpo, pero presente del Señor. Y como iglesia y hermanos hicieron bien en acompañar a la familia en estos días de luto, y hay que aprovechar esas oportunidades. Y saben, el Señor siempre nos da oportunidades de que cuidemos de nuestros hermanos y nos acompañemos en las tribulaciones unos a otros. Y es algo bíblico, esto del cuidado mutuo, y es algo en lo que tenemos que crecer también, y esperamos este año y en el futuro seguir desarrollando esto, porque como discípulos del Señor, y para ser discípulos, tenemos que compenetrarnos en la vida de los demás, necesariamente. No es solo enseñar como en una clase, sino es compartir la vida. Y hay un aspecto de este cuidado que yo quiero desarrollar hoy, que a veces solemos omitir en nuestras vidas, pero que la palabra del Señor nos ordena hacerlo. Y estoy hablando sobre la amonestación. La amonestación. No es un término tan desconocido. Se utiliza en el fútbol, por ejemplo, cuando se amonesta a un jugador con una tarjeta amarilla. En los trabajos, si alguien hace algo indebido, obviamente se le va a amonestar quizás verbalmente. Ahora, si fue una falta grave, va la amonestación con la carta y probablemente un despido si fue algo demasiado grave. Pero el término bíblico tiene algunas riquezas que nosotros tenemos que conocer, hermanos, y es mi misión hoy día enseñarlas. La palabra que se utiliza en la Biblia para amonestar quiere decir literalmente poner en la mente. Es una palabra griega que no tiene mucho sentido que la conozcamos literalmente, pero si alguien quiere conocer, después me pregunta. Pero el significado, la idea central es poner en la mente. ¿Ya? Un autor de apellido Carballosa dice que es la acción de este verbo implica estimular a corregir lo incorrecto y exhortar a la práctica del bien. En un diccionario teológico dice que este verbo significa impartir entendimiento, significa poner en el corazón. El énfasis se pone en ejercer influencia, no simplemente sobre el intelecto, sino sobre la voluntad. Por eso no es solamente enseñar, es llevar hacia la voluntad de la persona y a la disposición. Así que la palabra adquiere sentidos tales como el amonestar, advertir, hacer recordar y corregir. La idea es que esto que cuando uno hace en la amonestación de poner una verdad bíblica en la mente de la persona, tiene que llegar hasta llenar su voluntad y que eso obre en cambios en su vida. Pero hermanos, todos nosotros en determinados momentos necesitamos ser amonestados por nuestra conducta. De hecho, Pablo amonestó públicamente en su momento al apóstol Pedro por su hipocresía. Eso se conoce ahí en Gálatas capítulo 2. El apóstol Pedro, hermanos, tuvo que ser amonestado. ¿Cuánto más nosotros? Todos solemos pecar y caer, y a veces hacemos cosas sin darnos cuenta, pero otras veces también, sabiendo muy bien lo que hacemos, necesitamos ser amonestados. El Proverbio 27, versículos 5 y 6 dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. A veces podemos decir, no, yo te amo, hermano, pero si lo vemos hacer algo malo y no le amonesto, en realidad lo estoy amando en oculto, y la palabra dice que es mejor la reprensión, hacer manifiesta la reprensión. Quizás hay que herir al hermano, pero con heridas fieles de una amonestación hecha con bondad, para el bien de ese hermano. Y obviamente a veces nos va a doler cuando nos amonesten, pero son heridas fieles. Y eso realmente es amor.
así como los padres que aman a sus hijos y los tienen que disciplinar si desobedecen, lo hacen porque los aman de verdad. Si no los amaran, no los disciplinarían. La amonestación es para cuidar de nuestros hermanos, para que nos cuidemos unos a otros. Y hermanos, seguir a Jesús involucra este aspecto también, del cuidado mutuo. Muchas veces vamos a tener que confrontarnos con la palabra del Señor. No solo yo personalmente, sino que a veces el Señor me va a ordenar, anda y dile a este hermano, hermano, estás pecando en esto. O has sido imprudente de esta manera. O lo que hiciste aquí afectó de esta manera a este otro hermano o a la iglesia. Y necesitamos amonestarnos. Así que les pido que me acompañen a Romanos capítulo 15, versículo 14. Hoy día vamos a estar viendo dos requisitos que son mínimos para la amonestación bíblica. Hay dos cualidades, hermanos, que nosotros debemos tener, que nos habilitan para poder amonestar a otro hermano o a otra hermana por algo puntual. Y mi misión hoy día es que ustedes conozcan estas cualidades y que estemos buscando llenar a tope estas cualidades en nuestras vidas y así bíblicamente estar habilitados para la amonestación. ¿Ya? Romanos capítulo 15, versículo 14. Así que el mensaje de hoy día va a concentrarse solo en este versículo. Voy a dar lectura. Dice Romanos 15, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. De tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Oremos una vez más, hermanos. Padre, ruego tu ayuda para poder comunicar esto que tú me enseñaste en el estudio de tu palabra, Señor. Que sea algo tan claro para mis hermanos como lo ha sido para mí. Y que el amor que tú derramaste en nuestros corazones, Señor, pueda llevarnos a hablarnos la verdad, a confrontarnos y a buscar estar llenos de bondad y de conocimiento, Señor. Y así poder amonestar cuando sea necesario a algunos de nuestros hermanos, Señor. Que sea tu palabra quedando en nuestros corazones y todo lo que quizás yo pueda decir y no corresponda a ella, Señor, que sea desechado. Pero lo que sí está en concordancia a tu palabra, que domine nuestra voluntad, nuestra mente y nos anime a ir más allá, Señor, en esto del seguirte a ti junto a otros hermanos como discípulos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a ir explicando lo que el texto dice, lo que significa, y luego vamos a aplicar este significado a nuestra realidad. Entonces dije que vamos a ver dos cualidades que nos habilitan para la amonestación bíblica y con una lectura simple saltan a la vista. Primero, estar llenos de bondad, y lo segundo, estar llenos de conocimiento. Vamos con lo primero. Dice Pablo, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Esta frase, estoy seguro, está transmitiendo la idea de una convicción. Pablo acá tiene una convicción. ¿Y cuál es esa convicción? En primer lugar, de que los cristianos en Roma estaban llenos de bondad. Y eso era una certeza personal de Pablo sobre estos creyentes. Ahora hay un detalle importante que se destaca en el idioma original, y es que esta frase, están llenos de bondad, gramaticalmente el verbo estar es una acción en presente. Entonces se puede traducir mejor como están siendo llenos de bondad. Es algo continuo, constante. No dice Pablo, supe que estaban llenos de bondad en el pasado, sino que ahora se están llenando, como que constantemente se están llenando de bondad. Y la bondad a la que se refiere Pablo acá es la bondad cristiana, la que se muestra en buenas obras con el prójimo. Así que los cristianos en Roma se estaban llenando continuamente de una vida de buenas obras, con la piedad cristiana práctica. Uno podía ver a un hermano cristiano en Roma en esta época
Y era evidente que era un hijo de Dios por sus buenas obras. Y Pablo llegaba, o sea, el testimonio de los creyentes en Roma era tan evidente que Pablo estaba convencido de eso, sin conocerlos todavía. Pero el testimonio de ellos hablaba muy fuerte. Y hermanos, para nosotros poder amonestar a otros, lo primero es que nosotros mismos estemos llevando una vida digna delante del Señor. Ahora, esto no significa simplemente no hacer el mal, sino que significa hacer el bien. Estar llenándonos de hacer el bien. Es una vida activa en la obediencia al Señor. Y eso se ve en buenas obras. Así que nuestro testimonio de buenas obras es requisito para la amonestación bíblica. Sin que nadie tenga que amonestarnos a nosotros primero. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una vida que se está llenando de bondad? Si me acompañan una hojita más atrás en su Biblia, en el capítulo 12, voy a leer solo desde el versículo 13 hasta el 21. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Algo así se ve una vida que se está llenando de buenas obras, de bondad, de la bondad cristiana práctica. Y hermanos, cuando comenzamos a discipular a otro hermano o a otra hermana, realmente a compartir como discípulos de Cristo, van a haber instancias donde tendremos que amonestar. Y nuestra vida debe modelar la buena conducta. Los demás deben ver en nosotros un ejemplo digno a seguir. Y esto solo ocurre en la medida en que nosotros mismos estamos siguiendo a Jesús, siguiendo a Cristo, realmente como discípulos de Él. Para amonestar a otros, tenemos que estar llenándonos de toda bondad. Y es una bondad integral. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para algunos se les puede hacer sencillo el dar, compartir de lo que tienen con otros. Ofrendar con liberalidad. Y está muy bien. Pero quizá esa misma persona suele guardar deseos de venganza. Entonces, solo dan cosas, pero quizás perdonan con dificultad. Pueden dar mucho dinero, pero les cuesta mucho dar el perdón. ¿Puedo ser lleno de bondad en este caso? Sí. ¿Pero de qué manera? En la medida en que yo estoy trabajando para ser más perdonador y dejar la venganza en manos del Señor. Recuerde, se trata de estar siendo llenos, no que ya lo sea totalmente, como leyó el hermano Carlos ahí en Filipenses, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo, me estoy llenando. Así que si me tocara quizás amonestar a algún hermano por su deseo de venganza o falta de perdón, en este caso del hermano que da mucho pero le falta perdonar o tiene deseos de venganza, si yo soy esa persona, al hacerlo debo decir, hermano querido, yo lucho con estos mismos deseos y estoy trabajando para poder perdonar y confiar más en la justicia del Señor. Primera de Pedro nos dice que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y hermano, estamos pecando al no perdonar y querer vengarnos, pero Cristo pagó por ese pecado también. Oremos juntos para dejar esto en las manos del Señor y pidamos que Cristo bendiga a esta otra persona que te ofende. Se puede amonestar en la medida que nosotros nos estamos llenando, hermanos, de toda bondad.
Quizás cada uno sabe en lo que es bueno y en lo que se le hace fácil honrar y agradar al Señor. Quizás es el dar, quizás es el perdonar. Quizás es el poder recibir hospitalariamente a otros en casa. Pero siempre hay aspectos en los que tenemos que crecer. Y la idea, hermanos, es que nosotros nos estemos llenando de toda bondad. Tener un testimonio integral. Integral. Esa es la primera cualidad que nos habilita para la amonestación bíblica, es estar siendo llenos de bondad. Y la segunda está en lo que sigue del versículo. Volvamos ahí a Romanos 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Esa era la primera cualidad. La segunda cualidad es la siguiente: llenos de todo conocimiento. Llenos de todo conocimiento. La palabra que aquí se usa para llenos, en el idioma original tiene el sentido de llenar a tope, como cuando llenamos a un vaso de agua hasta que está a punto de rebosar. Y esa es la idea. Esa es la idea que transmite esta palabra, estar llenos como a tope en cuanto al conocimiento. La idea de la frase es que los cristianos romanos habían recibido todo el conocimiento necesario y, hermanos, sin duda eran creyentes aferrados a la palabra del Señor. Pablo no fundó esta iglesia. Él solo supo de su existencia y habían surgido algunos conflictos ahí entre los cristianos judíos y los gentiles y les escribió esta carta. Y en el versículo 15, el que sigue, el que estamos estudiando, vemos que Pablo escribió esta carta como para hacerles recordar, dice Pablo. Así que la carta a los romanos se trata de un conocimiento que ellos ya tenían, pero que ahora Pablo les vuelve a recordar, aclarando aún más la enseñanza. Dice ahí el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Así que los cristianos en Roma ya conocían muchas de estas verdades que están acá en la carta de los romanos. Y Pablo dice, yo me atreví a recordarles estas cosas que ya saben. Así que por eso ahora han sido llenos a tope en cuanto al conocimiento. Como que ya tenían el conocimiento, pero Pablo les colmó aún más con todo lo que escribió aquí en la carta de los romanos. Ahora bien, Pablo se refiere al conocimiento en función de lo que dice el final del versículo 14, que dice, llenos de todo conocimiento de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Hermanos, el mensaje principal de la carta a los romanos es básicamente el Evangelio. Ese es el conocimiento que nosotros debemos tener tan claro en nuestros corazones, para poder poner esta preciosa verdad en la mente y en el corazón de los otros hermanos que andan en pecado, o cuando han caído o han sido imprudentes. Porque todo esto debemos tratarlo siempre con el Evangelio. Si no, simplemente vamos a caer en una actitud condenatoria. Hermano, tú pecaste en esto, tú hiciste mal aquí. Ya no hay perdón para ti, podemos llegar a ese extremo. Pero si estamos llenos del conocimiento del Evangelio, vamos a considerar todas las cosas a la luz de eso. Y a nuestro hermano también. Lo vamos a ver como un hermano en Cristo. Que Cristo también lo ama, que también pagó por él. Debemos nosotros conocer el Evangelio, de que somos salvos de la ira de Dios, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que creer que Él vivió sin pecado delante de Dios, pero que murió por mis pecados y resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Y en esa entrega del precioso Hijo de Dios por nosotros, nosotros vemos el amor de Dios por cada uno de nosotros que éramos sus enemigos. Y por muy abundantes que hayan sido los pecados, sobreabundó la gracia de Dios con nosotros, en Cristo. Por eso, para quienes estamos en Cristo por la fe en Él, ya no hay ninguna condenación. Porque al momento de creer en que Jesús murió por mí y que resucitó, dice la palabra de Dios que somos declarados justos delante de Dios por la fe en Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y ahora, aunque luchamos contra el pecado que sigue en nosotros, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, dice la palabra de Dios. No como antes. Antes éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos libró para que seamos ahora siervos de la justicia. Tenemos otro dueño, otro Señor, y ese Señor es Jesús. Y hermanos, son estas buenas noticias, es en este Evangelio donde nosotros tenemos el consuelo y la justicia de Dios, visto en la muerte de Cristo. Y cuando nosotros lo consideramos, y cuando podemos amonestar realmente a un hermano con el Evangelio jamás nos va a dejar cómodos con nuestro pecado. Pero ahí mismo, en el mismo Evangelio, que nos incomoda con el pecado, vemos el amor del Señor, que Él nos amó a nosotros. Y al final lo que cambia nuestra conducta como hijos de Dios nunca es el temor al castigo, porque Cristo ya pagó el castigo. Es cuando podemos contemplar con mayor claridad cuánto nos ama el Señor. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que conocer también el Evangelio. Porque si nos atrevemos a confrontar a otro hermano sin el Evangelio, vamos a derribar en vez de edificar. Y podemos tener esta actitud de condenación. Pero cuando vamos con el Evangelio, muchas veces esa amonestación va a ser con lágrimas, para que el hermano deje su pecado y vuelva al Señor. Cuando vamos con el Evangelio les vamos a mostrar, hermano, Cristo te amó tanto que murió por tus pecados, no para que sigas en el pecado. Y Él te dio su Espíritu para poder vencer. Pero ya no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Quién es el que condenará? ¿Saben quién puede? Solo Cristo puede hacerlo. Pero Cristo, dice la palabra de Dios, que es el que murió por nosotros, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, y no solo eso, sino que intercede por nosotros. Y Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Nadie ni nada. Nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces nuestro pecado nos hace sentir que prácticamente perdimos la salvación. ¿A cuánto nos ha pasado que a veces estamos tan sumidos ahí que entran esas dudas? Pero cuando llega un hermano y nos amonesta con la verdad del Evangelio, no nos hace sentir más condenados, sino que nos confirma ahí, en el amor de Jesús. Cristo ya pagó por el pecado, pero nos corresponde arrepentirnos y seguirlo a Él ahora. Nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el pecado sí nos hace sentir separados, porque la comunión que disfrutábamos con Él se entorpece. Porque no podemos tener comunión con un Dios santo si nosotros andamos en pecado. Por eso, hermanos, tenemos que llenarnos del conocimiento del Evangelio. Conozca el Evangelio, estúdielo, llénese a tope. Lea Romanos, lea Gálatas, lea toda la Biblia, hermanos. Una y otra vez para que lo conozca mejor. Pero si no lo entiende, tenga cuidado de andar amonestando a otros. Porque podría estar condenando en vez de recibir y levantar a este hermano que ha caído. Derribar en vez de edificar. Así que, hermanos, la amonestación bíblica requiere poner en la mente del hermano el conocimiento de Dios, principalmente el Evangelio, y hacerlo con bondad. Con bondad. Quizás si preguntáramos en las iglesias, ¿qué debe tener un cristiano para amonestar a otros? Algunos podrían mencionar, se requieren cargos de liderazgo,
o quizás estudios relacionados a consejería, o incluso dirían algunos psicología. Pero la palabra de Dios exige bondad y conocimiento. Incluso si ponemos atención a las palabras, hermanos, Pablo está afirmando aquí que son los mismos creyentes, los cristianos en Roma, quienes podían amonestarse entre ellos. Por eso dice que pueden amonestarse los unos a los otros, no necesariamente los pastores de esa iglesia. Los cristianos estaban tan llenos de la bondad práctica, se notaba que eran realmente hijos de Dios, conocían el Evangelio y ahora con la carta de Pablo les quedaba mucho más claro, y eso ya los habilitaba para poder amonestarse entre ellos, unos a otros. Así que hermanos, esto es tarea de todos nosotros, no solo de quienes somos parte del liderazgo de esta iglesia como ancianos. Usted también puede. En cuanto cumpla con estas dos cualidades, estar llenos de toda bondad, estar llenándose y llenos del conocimiento del Evangelio. ¿Se ha preguntado usted cuánto creceríamos si comenzamos a hacer esto? ¿Realmente a amonestarnos en amor los unos a los otros? Quizás cuántos hábitos de pecado expondríamos a la luz si en el amor cristiano nos amonestáramos unos a otros. ¿Cuánta victoria obtendríamos en la fe si nos cuidásemos de esta manera unos a otros? Y la Biblia nos muestra lo que se necesita. Tenemos que hacerlo. Así que acabamos de ver la segunda cualidad que nos habilita para amonestar bíblicamente. La primera era estar siendo llenos de bondad, esta bondad práctica. Dijimos que la segunda era estar llenos de todo conocimiento, y esto en relación principalmente con el Evangelio. Y eso es a la luz del contexto general de la carta a los romanos. Ahora permítame decirle algunas otras cosas al respecto. Yo personalmente conozco la bondad de muchos de ustedes y he sido personalmente bendecido con esa bondad, que demuestra que son hijos de Dios. Y hermanos, les doy realmente las gracias. Gracias también por amonestarme cuando yo mismo no he sido obediente al Señor. Porque ahí veo realmente cuánto me aman. Y hermanos, les animo a que crezcan aún más en esa bondad, porque de esa manera van a estar bíblicamente más habilitados para amonestar a otros hermanos cuando lo necesiten. Y también crezca en el conocimiento del Evangelio. Lea esta misma carta, Romanos, Gálatas, tome anotaciones, estúdielo. O si puede tomar ramos en el seminario este año, hágalo. Ahora, yo sé que es difícil muchas veces estudiar cuando llegamos cansados del trabajo, y a veces llegamos tarde con las horas extras. No digo que tenga que estudiar 1 hora todos los días, pero póngase metas realistas, algo que usted sí pueda cumplir. Quizás va a ser a través de predicaciones en YouTube. ¿Y por qué no juntarnos nosotros mismos? Hermanos, como liderazgo nosotros, es nuestro deseo poder compartir más con ustedes, más personalmente, e instruirlos. Es nuestra labor también, enseñarles estas verdades de la Biblia. Y si quiere hacerlo solito, estudie alguna doctrina del Evangelio. Hay muchas, está la justificación, la propiciación, la sustitución, la expiación, redención, regeneración, la reconciliación, la adopción. Hay tanta riqueza, hermanos. Y si quiere nos juntamos un día para conversar de esto, para que usted conozca mejor el Evangelio. Y como anciano, es mi labor y obviamente la disfruto, el poder entregar estos que yo mismo he podido aprender. Así que crezca en bondad, crezca en conocimiento del Evangelio. Y hermanos, ame realmente a sus hermanos. Amonéstelo cuando sea necesario. No tema. Por favor, no tema. Yo mismo viví por tantos años con temor al hombre. Y sigue siendo una tendencia en mi corazón. Y quizás podría haber evitado tantas cosas de
tropiezos de otros hermanos si yo los hubiera advertido, pero temía. Y son temores irracionales nomás. Solo el temor sano es el temor al Señor, no el temor al hombre. Pero si usted ve que yo mismo u otro hermano anda mal, en pecado, quizás está haciendo cosas imprudentes y no se da cuenta, amoneste sin temor. Hay otras consideraciones que vamos a ir viendo en lo que queda de este mes. Cuándo hay que amonestar en privado, cuándo corresponda hacerlo en público. Pero no temamos. No tema. Porque recuerde que esto es parte del cuidado mutuo que nos debemos unos a otros. Unos a otros. Amoneste así como a usted le gustaría que lo amonesten cuando realmente anda mal. Obviamente nadie quiere que otro llegue a condenarlo, sino que hable la verdad con franqueza, y que obviamente nos redirijan al Evangelio y nos confirmen en el amor del Señor. Ahora, si usted todavía no se reconcilia con Dios, y a la luz de la palabra de Dios su vida se caracteriza más por la maldad que por la bondad, y por la ignorancia del Evangelio, arrepiéntase y reconcíliese hoy con el Señor. Venga a Cristo, crea en Él. Él pagó por todos sus pecados. Él vivió la vida que usted no vivió, ni que ninguno de nosotros ha vivido. Él cumplió con toda la ley. Él siempre amó al prójimo. Y Él amó a Dios con todo su corazón. Pero ese hombre justo se entregó a morir por sus pecados. Por todos sus pecados. Y saben, nuestros pecados nos separan de Dios. Merecemos la ira de Dios por nuestra desobediencia. Pero Dios le está ofreciendo a usted la salvación, hacer la paz, la reconciliación. Solo tiene que creer en Jesús. Dios no quiere su dinero. El Señor dice, mío es la tierra y su plenitud. Y si necesitara algo, no los diría a nosotros, porque todo es de Él. Sin embargo, Él lo quiere a usted. Y lo amó de tal manera que fue capaz de entregar a su Hijo a la muerte, a morir como un pecador, para salvarlo a usted. Y le hablo de un pecador a otro. Venga Cristo, porque Él recibe a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Así que ahí está la oportunidad de salvación. Ahí está la oportunidad en la que su vida puede cambiar. Cuando venga la fe en Cristo Jesús. Pero no deje pasar más tiempo, porque nadie le puede asegurar cuánto va a vivir. Y cuando llega la muerte, después viene el juicio. Ahora es el momento de reconciliarse con Dios. No deje pasar el tiempo. Y cuando empezamos a seguir a Jesús como discípulos de Él, vamos a tener otros hermanos que en el amor cristiano nos van a amonestar. Nos van a decir, querido, querida, esto hay que cambiar en tu vida. Yo te ayudo. Y vamos a pasar años creciendo hasta nuestro encuentro con el Señor. Pero ahí vamos a ver el amor de los hermanos. No solo cuando nos dicen cosas bonitas, también cuando nos dicen lo mal que estamos. Pero así tiene que ser, hermanos. Y a los que ya somos hermanos en la fe, hermanos, crezcamos. Crezcamos en nuestra bondad. Crezcamos en conocer el Evangelio del Señor Jesús. Y nuevamente, si sabe de algún hermano que hizo algo mal, amonéstelo usted. Si fuera algo más complejo, obviamente, nosotros como directorio estamos ahí para cuidarlo a ustedes. Pero si usted está lleno ya de bondad y de conocimiento, hágalo. ¿Por qué dejaría a su hermano seguir andando mal? Eso llega a ser hasta cruel.
pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Les animo, hermano, a que este año y en el resto de nuestra vida cristiana podamos estar dispuestos a amar lo suficiente a los demás como para amonestarles y llevarles al Evangelio nuevamente. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú conoces que en nuestra vida cristiana nos cuesta mucho avanzar, nos cuesta crecer, pero tú también diseñaste a la iglesia como una familia de amor donde nos ayudan, Señor. Y te ruego que como iglesia nosotros podamos crecer en este amor para edificar a nuestros hermanos, amonestándolo cuando es necesario, Señor. Poniendo tu verdad del Evangelio en la mente de nuestros hermanos, porque solemos olvidarlo. Pero gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego por cada uno de mis hermanos que podamos crecer en bondad, crecer en conocimiento, no para jactarnos, sino para poder ayudar a nuestros hermanos. No para la vanagloria, Señor, sino para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.